Shalom. En esta clase nosotros estaremos estudiando el capítulo 12 de Ilhot Tefilá, las leyes de la Tefilá. Halajá Aleph. Moshe Rabbeinu tikan lahen לישראל שהיו קוראים בתורה ברבים בשבת ובשני חמישי בשחרית כדי שלא ישהו 3 ימים בלא שמיעת תורה. Moshe Rabbeinu estableció para todo Israel que se leyera la Torah cada Shabbat, en cada segundo y quinto de Shabbat, para que no pasara más de 3 días sin haber escuchado la Torah. ועזרא הסופר תיקן שהיו קוראים כן במנחה בכל שבת משום יושבי קרנות. Ezra, el escriba, estableció que se escuchara la Torah en Minjá de cada Shabbat por causa de las personas que trabajan en su comercio. וגם הוא תיקן שהיו קוראים בשני ובחמישי 3 בני אדם ולא יקראו פחות מעשרה פסוקים. También estableció Ezra que en cada segundo y quinto de Shabbat subieran 3 personas a la Torah y se leyera por un mínimo de 10 versículos. Halajá Bet. ואלו הן הימים שקוראים בהם בתורה בסיבור. Y estos son los días en cuando se lee la Torah en comunidad. Beshabbatot, los sábados. Bemoadim, las festividades. Ubereshe Hodashim, en los novilunios. Ubeta'aniot, en los ayunos. Behanukkah, ubepurim, Hanukkah y Purim. Ubeshane behamishem beshechol shavua beshavua. Y cada segundo y quinto de cada Shabbat. ואין מפטירין בנביא אלא בשבתות בימים טובים וביום הכיפורים בתשעה באב. Y no se lee haftará ni tampoco maftir solamente en los días de Shabbat, festivos, Yom HaKippurim y Tisha B'Av. Halajá Gimel. אין קוראים בתורה בסיבור בפחות מ10 אנשים גדולים בני חורין. No se lee la Torah si no hay un minyan, que son hombres de 13 años mínimo y que sean libres, o sea que no pueden ser esclavos. En Corín pajod me asara pesukim, y no se lee menos de 10 versículos. Waidaber ole min haminyan. Wali dijo a Corín pajod me shelosha anashim. No se lee la Torah si no hay un mínimo de 3 personas que suben a la Torah. Eso se refiere en el segundo y quinto de Shabbat. وإن متحلين بپرشا پحود משלושה פסוקים. Y no se lee una parashá, una porción de una persona que sube menos de 3 versículos. O sea, cuando se llama una persona a la Torah en el segundo o quinto de Shabbat, debe de leer un mínimo de 3 versículos. وإن מניחין בפרשה פחות משלושה פסוקים ולא יקרא הקורא פחות משלושה פסוקים. Y quien lee la Torah no lee menos de 3 versículos. Halajá Dalet 4. שלושה שקראו 10 פסוקים שניים קוראים שלושה ואחד 4. ובין שהיה קורא 4 ראשון או אחרון או אמצעי הרי זה משובח. Dice, cuando 3 personas leen los 10 versículos, 2 leen 3 versículos cada uno, 4 versículos, o uno lee 4. Es alabado, elogiado, sea que la persona lea 4 versículos, el que lee los 4 versículos sea la primera persona, o el último, o del medio. O sea, si uno va al Sidur, casi todos los Sidurim que están en hebreo, en la parte de atrás, van a ver todas las parashiot de todo el año para las lecturas del segundo y quinto de Shabbat, y se van a dar cuenta, primero sube el Cohen, luego el Leví y luego Israel. Se van a dar cuenta que la última lectura es la más larga, por lo general. Halajá He 5. כל אחד ואחד מן הקוראים פותח ספר תורה ומביט במקום שהוא קורא בו. Cada persona que sube a la Torah
debe de abrir el Sefer Torah y luego ver dónde es que va a leer. ואחר כך אומר ברכו את השם המבורך, y luego dice ברכו את השם המבורך, וכל העם עונים ברוך השם המבורך לעולם ועד. Toda la congregación responde ברוך השם המבורך לעולם ועד. וחוזר ומברך ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. Y luego bendice ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. Luego ברוך אתה השם נותן התורה. וכל העם עונים אמן. Y toda la congregación responde amén. ואחר כך קורא עד שישלים לקרות. Y luego lee hasta que haya completado su lectura. וגולל הספר. Luego se cubre, se tapa el sefer. ומברך, y luego bendice. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת. חיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה השם נותן התורה. Esa es la veraja que se dice después de la lectura. Es muy importante que se aprendan todos los hombres que van a subir a la Torah, se aprenden esas dos verajot de memoria. ¿Por qué digo que se lo aprenden de memoria? Porque cuando uno va a una sinagoga de visita, la persona no sabe quién es usted. Si usted demuestra que sabe eso de memoria, se adquiere un respeto. Y se da quien llama a la Torah, o sea, la congregación, se da cuenta que ese judío es un judío con conocimiento. Y no van a levantar ninguna duda de quién es esa persona. Halajá, wow. 6. En הקורא רשאי לקרות בתורה עד שיכלה אמן בפי הציבור. No es correcto comenzar a leer la Torah hasta que no se haya escuchado un amén de la congregación. קרא וטעה אפילו בדקדוק אות אחד מחזירים אותו עד שיקראנה בדקדוק. Si se leyó la Torah y cometió un error con una sola letra o una vocal, debe de volver a leer esa palabra, aunque haya sido por la gramática. ולא יקראו שניים בתורה אלא אחד לבדו, y no leen dos personas la Torah, sino un individuo. קרא ונשתתק יעמוד אחר תחתיו ויתחיל במקום שהתחיל הראשון שנשתתק, מברך ומברך בסוף. Si comenzó a leer y luego se cayó, dice, se para en su lugar y comienza desde el lugar donde el primero comenzó, donde paró, y luego bendice al final. Halajá Zain 7. En הקורא רשאי לקרות עד שיאמר לו גדול בציבור לקרות. La persona no sube a la Torah al menos que alguien mayor le haya llamado a la Torah. ואפילו חזן הכנסת או ראש הכנסת אינו קורא בעצמו עד שיאמרו לו הציבור או גדול שבהן לקרות. Ni siquiera el hazán de la congregación, ni el Rosh HaKnesset, o sea, el presidente o el dueño de la congregación en la sinagoga, no sube la Torah sin que lo llamen, le den el honor a la Torah. וצריך אחר לעמוד עמו בשעה שהוא קורא, כדרך שחזן עומד עד הקוראים. Entonces esa persona debe de pararse el momento en que le llaman a la Torah, de la manera que el hazán se para leer la Torah. En otra comunidad hispano-portuguesa tenemos la costumbre de cuando alguien llama a la Torah, se anuncia su nombre, dice fulano de fulano y el apellido. Cuando esa persona sube la Torah, los jajamim que están sentados en la teba observan al que sube, y al que fue llamado a la Torah hace un gesto como de reverencia hacia los jajamim y le dice Adonai Imahem, el Eterno esté con vosotros.
Y ellos le responden y dicen, Yevarejeja Hashem, o Yevarejeja Donai, que el Eterno te bendiga. Luego, la persona que subió a la Torah antes del que fue llamado, mira al que ha de subir, le dice la verajá, barejú, etcétera, etcétera. Después que termina la verajá, mira al que subió antes, le hace reverencia también para despedir a esa persona baja de la teba. Y luego comienza la lectura. Esa es nuestra costumbre hispano-portuguesa. En otras comunidades hay otras costumbres. Halajá Het 8. הקורא יש לו לדלג במקום למקום בעניין אחד כגון אחרי מות ואח בעשור בפרשת אמור אל הכהנים והוא שלא יקרא על פה שאסור לקרות שלו מן הכתב אפילו תיבה אחת ולא ישהה בדילוג אלא כדי שישלים בתורגמן תרגום הפסוק. Dice de la halajá 8, el lector puede saltar de un lugar a otro lugar que esté dentro de un tema. Por ejemplo, en Aharemot puede cambiar a Ah Be'asur en la porción de Emor el Hakohanim, siempre y cuando no lo diga de memoria. Está prohibido que el lector diga ni siquiera una sola palabra sin mirar el texto. Cuando se va a saltar de esta forma, el lector no debe de esperar más tiempo para que el traductor pueda traducir un versículo entero. Voy a explicar luego de qué se trata esto del traductor. Halajá 9. כיוון שהתחיל הקורא לקרות בתורה אסור לספור אפילו בדבר ההלכה אלא אסור לספר אפילו בדבר ההלכה אלא הכל שותקין ושומעין ומשמין ליבם למה שהוא קורא. Otra vez. כיוון שהתחיל הקורא לקרות בתורה אסור לספר אפילו בדבר ההלכה אלא הכל שותקין ושומעין ומשמיעין ליבן למה שהוא קורא. El momento que comienza a leer la Torah, está prohibido hablar siquiera una palabra de halajá, sino que todo el mundo se calla, escucha y pone en su corazón, fija en su corazón a lo que se está diciendo. Shene'emar, porque fue dicho, Wa'ozne kol ha'am el sefer ha'torah. Y si los oídos de todo el pueblo estaban fijados en las palabras de la Torah. Eso está en Nehemiah 8:3. Wa'asur leset min hasibur besha'at shehakore kore. Y está prohibido salir de la congregación al momento que el Baal Coré está leyendo. Umutar leset ben ish leish. Está permitido salir entre un hombre y hombre cuando están subiendo la Torah. Umishehu osek batorah tamid. Wetorato emunado. Mutar lo le'asok betalmud Torah. Besha'at shehakore kore batorah. Quien está acostumbrado a estudiar la Torah continuamente y su Torah, o sea, su instrucción, está fija en esa persona, está permitido que esa persona entre al estudio de la Torah en el momento que se está leyendo la Torah. Eso es para los Talmidei Jajamim. Halajá Yod 10. ממוד עזרא נחגו שיהיה שם תורגמן, מתרגם לעם, מה שהקורא קורא בתורה, כדי שיבינו עניין הדברים. En los días de Ezra era costumbre tener un traductor que traducía para el pueblo. Eso lo podemos ver en el libro de Ezra, que dice que los hijos de Israel no entendían el hebreo. Entonces tenía un traductor que traducía al arameo, o sea, el caldeo, el persa.
והקורא קורא פסוק אחד בלבד, ושותק על שיתרגם אותו התורגמן. El Baal Coré lee un versículo en hebreo y el traductor entonces traduce, y cuando él termina, entonces continúa el Baal Coré en hebreo. Joser o Coré pasuk sheni. Entonces se hace versículo por versículo, uno en hebreo y uno en arameo. Wehen HaKoré Rashai Likrot Leturgeman, Yoter mi pasuk ehad. Y el lector no debe de leer más de un versículo para el traductor traducir. Esta costumbre se cumple hoy en día solamente entre la comunidad de los temanim, los yemenitas. Ellos son los que han seguido esa costumbre. Lo que sí tenemos de costumbre es que nosotros tenemos lo que se llama Shene Mikra o Targum. Eso se puede recordar con la palabra Shemot, usando Reshetebot, las primeras letras, Shene, Mikra, We, Targum. Entonces Shem, la Shin, la Mem, Wow y Tet, Shemot, Shene, Mikra, We, Targum. 4 letras, Shene, Mikra, We, Targum. 2 lecturas y traducción. Eso es Shemot. Así uno se acuerda siempre. En la parasha Shemot es lo que siempre decimos. En la primera parasha del libro de Shemot nos recordamos de Shene Mikra y Targum, que en aras de esa costumbre los hijos de Israel pueden mantener su identidad en el exilio. Esa es la enseñanza que se saca de ahí. Pues la costumbre es que uno lee el texto de la Torah en hebreo 2 veces y luego el Targum de Onkelos o de Jonathan Ben Uziel una vez. Es una costumbre para no olvidar. En HaKoré Rashai Leakbi HaKolo Yoter min Metargem. Quien lee la Torah en hebreo no puede alzar la voz más por encima del traductor. Ni tampoco puede subir la voz el traductor por encima de la voz del lector. El traductor no puede comenzar a traducir hasta que el lector en hebreo no haya terminado su versículo. Y el Coré, el Baal Coré, el lector en hebreo de la Torah, no puede comenzar otro versículo hasta que el traductor no haya terminado su versículo en la traducción. Wen hametargem nisha'an lo la'amud velo לקורא, אלא עומד בראייה ואימה ולא יתרגם מתוך הכתב אלא על פה. Entonces el traductor no debe de estar sentado, sino que debe de estar parado, o sea, de pie, con temor y con pavor. Y no debe de traducir desde el texto, sino de oído. Debe de escuchar lo que dice el lector y luego traduce. Buena correr shaili si'a le turgeman shelo yomeru targum katub Torah. Y el lector de la Torah no debe de asistir al traductor para que no se escuche la traducción escrita en la Torah. והקטן מתרגם על ידי הגדול ואינו כבוד גדול שיתרגם על ידי הקטן. Dice, y un pequeño puede traducir, se le puede traducir a un pequeño, a alguien que es mayor, pero no lo contrario, por el honor que el mayor tiene sobre el pequeño. ולא יחיו המתרגמים שנעים כאחד אלא אחד קורא ואחד מתרגם. No se deben de utilizar 2 traductores, sino que hay un solo traductor y un solo lector. Halajá Yod Bet 12. ולא כל המקראות
מתרגמי בסיבור, מעשה ראובן, וברכת כהנים, ומעשה העגל מין. ויאמר משה אל אהרון, עד וירא משה את העם. ועוד פסוק אחר, ויגוף השם את העם, נקראין ולא מתרגמין. במעשה אמנון, המקום שנאמר אמנון בן דוד, lo nikra lo mitargem. Bien, dice que hay algunos lugares que no se leen con traducción, o sea, no se dice la traducción en comunidad. Lo que hizo Rubén con Bilha, dice la bendición de los Kohanim, el incidente con el becerro dorado, Wayomer Moshe, desde que dice en Shemot, dice Wayomer Moshe el Aharón, que le dijo Moshe a Aharón, en Shemot 32:21, hasta Waera Moshe et Ha'am, que Moshe vio al pueblo, Shemot 32:25. Toda esa parte no se traduce. Wa'od Basukaher, y también en Shemot 32:35, tampoco se traduce. En el Tanaj, o sea, en los profetas, no se lee el incidente de Amnón y Tamar. En Shemuel Bet 13:1. No se lee ni se traduce en público. ¿Cuál es la intención de eso? La intención es, si se dan cuenta, que hay una relación entre lo de Amnón y Tamar y lo de Rubén y Bilha. Es indecente, según los hajamim. Los asuntos sexual que tienen que ver con inmoralidad sexual no se leen en público. Solamente dice el Talmud que ese tipo de cosas solamente se habla con no más de 3 personas, para no crear un ambiente de frivolidad. Halajá Yod Gimel 13. המפטיר בנביא צריך לקרות בתורה תחילה אפילו 3 פסוקים וחוזר וקורא מה שקרא שלפניו. Quien lee el maftir, que es la persona que cierra la lectura de la Torah y que va a leer el profeta, la porción profética, debe de leer la Torah primero y por lo menos 3 versículos, luego Joser recorre más shekara lefanao, aunque se lea la parte que ya se leyó, que normalmente el maftir está dentro de la séptima aliyah. ולא יפטיר בנביא עד שיגלום בספר תורה. Y no se debe leer el profeta hasta que se haya cerrado el Sefer Torah. Que en nuestra comunidad nosotros hacemos eso, hispano-portugueses. Nosotros envolvemos la Torah, la vestimos y luego la Torah se coloca en la teba y entonces el maftir lee la porción profética y luego se marcha la Torah al Hejal. Wello ifahod me'esera wehad pasuk. No se debe leer la Haftarah menos de 21 versículos. Weim Shalom Ha'inean Pahod Me'elu Eno Sarich Weim Kara 10 Pesukim Weitergeman Hametergem Dayu Wa'afa al Pi Shelo Shalem Ha'inyan. Dice que también aquí habla del traductor, que el traductor si dice Weim Kara 10 Pesukim, si leyó 10 versículos y tradujo el traductor, basta. Aunque no haya completado la Haftarah completa, que son de 21 versículos mínimo. Ubenabi ehad kore weafilu shenaim metargemin. Y para el profeta, una persona lee en hebreo y pueden haber 2 traductores. No hay problema con más de un traductor. ומדלג העניין מעניין לעניין אחר ואינו מדלג בנביא לנביא.
dice se puede en un profeta, o sea, en la lectura de las Haftarah se puede saltar de un profeta, de un asunto de profeta a otro asunto, pero no se puede saltar de un profeta a otro profeta. El Benebiim Shel Shenem Aiser Bilbat, solamente los 12 profetas que están juntos, eso en el mismo pergamino, esos 12 profetas, se puede saltar de uno al otro. Que esa es la costumbre en Yom HaKippurim, si se dan cuenta, nosotros leemos el libro, leemos de profeta Mijá y leemos de profeta Hoshea también. Ahí esos dos profetas están dentro de los 12 profetas menores. Bilbao Shelo Idalek Mesof Hasefer Letejilato. Solamente no se debe de saltar desde el final del libro profético hasta el comienzo. Y quien va a saltar de un lugar a otro no debe de esperar tanto tiempo para que el traductor termine su traducción. Halachayot Dalet 14. Hakore benabi yesh lo likrot leturgeman shelosha pesukim. Quien lee el profeta puede leer hasta 3 versículos y luego el traductor traducir. Muy diferente a la lectura de la Torah, que solamente se lee un versículo en hebreo y luego se traduce. Wahaturgeman. Wahametargem. Metargem shelostan ze har ze. Wahar hayu hashelosha pesukim shalosh. Parashiot. Loy. Y Karele Turgeman Ela Ehad Ehad. Entonces, esta halajá 14 dice lo siguiente. Una persona que lee los profetas puede leer 3 versículos al traductor desde una vez y el traductor traduce uno detrás del otro. Si los 3 versículos son de 3 pasajes por separado, el lector debe de leerlo al traductor una vez por vez, o sea, un versículo a la vez, para que no se confunda el traductor. Halajá Tetwao 15. Hamaftir benabi, me barech levanab berajah, quien el maftir que va a leer el profeta bendice antes. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher bahar benebiim tobim. Y luego bendice umebarech leharao arba berajot. Cuando termina la haftarah bendice con 4 berajot. Berajah rishonah hotem ba hael haneeman bechol dabarao. La primera es la que termina con Jael Haneeman, el Dios fidedigno. Sheniah, la segunda, Hotem ba Bonei Jerusalem, Bonei Jerusalem, que reconstruye Jerusalén. Shelishit, la tercera, Hotem ba Magen David, el escudo de David. Revi'it, la cuarta, Hotem ba Inyan Kedushat Hayom, se menciona la santidad del día, o sea, ya sea Shabbat, o sea Rosh Hodesh, perdón, Rosh Hodesh no, Shabbat, o Kippur, o un día festivo. Que Moshe Hotem Betefilá, como se hace en la tefilá, que nosotros bendecimos Mekadesh esta Shabbat, o Mekadesh Yamim Tobim, o Yom Shabbat, etcétera, etcétera. Wechenim Hol Rosh Chodesh Lihiot Beshabbat, Hamaftir Benabim Maskir Rosh Chodesh Bebraja Zo, Kederech Shemaskir Betefilá. Y si este día coincide con, si el Shabbat coincide con Rosh Chodesh, el maftir del profeta debe de mencionar Rosh Chodesh en la berajá, así como se hace en la tefilá. La melodía que nosotros cantamos en los hispano-portugueses es la siguiente para la haftarah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar benibim tobim. Entonces, al final, también, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hael haneeman. Baruch atah Adonai bonei Yerushalayim.
Y luego, luego se dice, Baruch atah Adonai Magen David. Y luego, Baruch atah Adonai Mekadesh HaShabbat. Y así termina cuando es Shabbat. Halakha Tet Zain 16. Kama hem hakorein, be Shabbat be Shahrit korein shiba'a. ¿Cuántas personas leen la Torah? O sea, suben la Torah. En Shabbat suben 7 personas. Ube Yom Kippurim Shisha. Yom Kippurim 6. Ube Yamim Tobim Hamisha. En los días festivos 5. En Pothin Beminyan Ze. Abal Musafin Alejen. No se debe leer menos de estas personas en estos días, pero sí se puede agregar más personas. Eso es lo que le llaman musif. Normalmente eso es costumbre cuando hay un día, por ejemplo, para un bar mitzvah o para una boda, o sea, el Shabbat Hatan, se llama los familiares, suben todos los hombres. Entre la sexta y la séptima parashá se agrega musif, o sea, musafim, personas que se le agregan. En los días de Rosh Chodesh, novilunio, y en los días medianos, en las festividades, se leen 4 personas. Be Shabbat, be Yom Kippurim, be Minha, ובשני, בחמישים שבכל שבוע, בחנוכה, פורים, בשחרית, בימי התעניות, בשחרית ובמניחה, קוראים 3. En los días de Shabbat, Mincha, y Yom Kippurim, Mincha, y segundo y quinto de Shabbat de cada semana, y en Hanukkah, y en Purim, en Shahrit, y en los días de ayuno, Shahrit, y en Mincha, leen 3 personas. En Pothin, Miminyanze, o en Musafin Alao. Dice, no se debe leer menos, no suben menos de 3, ni tampoco se agrega en esas lecturas. Halakha Yod Zain 17. Isha lo tikra besibur, mi bene que vota sibur. Dice, una mujer no debe de ser llamada a la Torah en la congregación por causa del honor a la congregación. Katan, hayadu alikrot, wayadu alemi mebarechim. Oleba minyan hakorin. Un pequeño que sabe a quién le está bendiciendo puede subir al minyan para leer la Torah. Wejen hamaftir ole min haminyan shahare karabe Torah. También el maftir puede ser parte de los que se cuentan para la Torah, o sea, de los 10 para leer la Torah y también el profeta. Weim Hefsik Shaliach Sibur Be Kadish Ben Hamashlim Ben Hamaftir Ena Ole. Dice que si se hizo una separación, el Shaliach Sibur, o sea, el que dirige la congregación, con Kadish entre el que completa y el Maftir, o sea, que completa es el séptimo. Y el Maftir dice Ena Ole, dice no sube. Porque esa misma persona está diciendo Kadish. Entonces esa persona no debe de decir Maftir para leer profeta. Sibur shelo haya bahem yadu alikrot el ahad ole we kore we yored we yosheb we hauzer we kore sheniya we shelishit ashik mor minyan hakorein shel oto hayom. Entonces dice, si hay una sola persona en la comunidad que puede leer la Torah, dice, debe ser llamada a la Torah, leer, descender de la plataforma, o sea, de la Teba, volver y leer una segunda, una tercera, hasta que complete las lecturas del día. De aquí, de esta halajá, nosotros aprendemos lo siguiente. Nosotros aprendemos que en aquella época, o en la época cuando se redactó se codificaron estas leyes, o sea, que es la tradición del Talmud y de los Geonim, que Rambam recibió ya en Sefarat. Para esa época, cada cual que subía la Torah leía su propia porción. Leía su propia porción.
quería hacer un comentario en cuanto a las mujeres subiendo la Torá. Es posible hoy en día que la mujer sube la Torá, porque si analizamos esta halajá, dice que por causa, la mujer no sube la Torá por causa del honor que se le debe al Sibur. El Talmud explica pregunta, ¿cuál es el honor que se le debe al Sibur, a la congregación? El honor es para no avergonzar a una persona que no sepa leer. Porque si la mujer sabe leer y hay alguien en la comunidad, un hombre que no sabe leer, se va a sentir avergonzado. Entonces, por causa de la vergüenza de ese hombre, la mujer no sube la Torah. Yo pregunto lo siguiente, y de hecho yo he escrito un ensayo sobre esto, y tengo varios colegas que están de acuerdo con este análisis que hago. Si estamos hablando de una comunidad donde todos los hombres saben leer, no se van a sentir amenazados ni avergonzados que una mujer suba a leer la Torah. Eso es lo primero. Entonces, lo segundo también es, en esta época, el Baal Coré, hay una persona designada para leer la Torah porque se presume que la gente no sabe leer la Torah. Muchas personas no saben leer la Torah. Entonces, para no pasar vergüenza, hay un Baal Coré que es especializado en leer la Torah. En ese caso, no habrá vergüenza para nadie. ¿Por qué? Porque si una mujer sube, ya va a tener el Baal Coré. Entonces, al igual que el hombre, entonces no hay vergüenza. Por ese lado, yo no veo cuál es el problema que la mujer no suba a leer la Torah. Claro está, Rambam está codificando la tradición que viene del Talmud y de los Geonim según un contexto social y cultural. Halajá Yodhet 18. Bejol, Bejol quería Meelu, Cohen Kore Rishon, Wahare Lewi, Waharao Israel. En todas estas lecturas que hemos mencionado que se hacen en tantos días, primero sube el Cohen, luego el Lewi y luego el Israel. Umin Hak Bashut Hu Hayom, Shafilu Cohen, Amhares Kodem Likrot, Lifene Hacham Gadol Israel. Y nosotros aprendemos aquí que un Cohen, aunque no sea una persona muy sabia en Torah, sube antes de un gran jajame de Israel. Y quien es mayor en conocimiento y sabiduría debe de subir antes de su compañero en la Torah. Fíjense, eso es muy, muy importante, porque eso es para honrar a la persona. Normalmente cuando yo voy de visita a una sinagoga, me llaman, como yo soy Israel, no soy Leví ni Cohen, me llaman de tercero. O sea, según esta halajá. En las comunidades donde siguen la tradición cabalística esotérica, casi siempre me llaman de sexto. Porque ellos tienen un asunto con la 10 sefirot y tiene que ver con la sexta sefirá que corresponde a Yesod y a lo que ellos le llaman el Sadik. Y me pueden llamar para leer de sexto. Pero fíjense cuál es la halajá aquí. Dice, quien es mayor en conocimiento se le llama antes de su compañero. O sea, en este caso, tercero. Si fuera Cohen, yo subiría primero. O Lewi de segundo, por de facto. Haron Shegolel. Sefer Torah, Notel, Sahar, Keneget Hakol. Y la última persona que cierra cierra la Torah se lleva el mérito o la recompensa como de todos. Lefijaj ole mashlim afilu gadol shebesibur. Por lo tanto, se sube el que completa, aunque sea el mayor de la congregación. Exacto, que en ese caso un Talmid Jajamim puede ser llamado como séptimo para llevarse todo el honor. Halajá Yotet 19.
En Sham Kohen o Ole Israel. Si no hay un Kohen, suba a un Israel. Weloy ale hara Lewi kalal. Y el Lewi no debe de subir después. ¿Por qué eso? El Talmud explica en el tratado Kiddushin. Esto es una hazaká. Si, si hay un Leví en la congregación y el Leví sube de segundo, quiere decir que el primero que subió era un Cohen. Entonces ya el segundo sirve de testigo para el Cohen de que el primero que subió era un Cohen. Entonces, imagínense, una persona que no es Cohen sube, o sea, un Israel sube a la primera lectura y luego se llama un Leví. ¿Qué va a pensar la congregación del que es Israel que subió primero? Va a decir, oh, si el Leví leyó, entonces el primero es Cohen. Así funciona la Hazaká a nivel de las lecturas de la congregación. Para no crear esa confusión, si no hay Cohen, el Leví no sube ni primero ni segundo. כהן שקרא ראשון חוזר הוא עצמו וקורא פעם שנייה במקום לוי. Si no hay Leví y hay Cohen, el Cohen sube dos veces. Lee la primera lectura como Cohen y como el Cohen es descendiente de la tribu Leví, lee la lectura de Leví, segunda lectura. Abalo y crea Hara Cohen Aher, pero no debe de llamar a otro Cohen. ¿Por qué no se llama otro Cohen? Porque entonces la congregación va a pensar que el primer Cohen tenía que quedó inválido. Era Pasul. Shema yomeru harishon Pasul. Pasul lefikach. Ala kohen aher wechen lo ikare lewi aher lewi. Shema yomeru echad misheneim Pasul. Entonces no, si hay varios kohanim, no debe de subir un cohen detrás de otro. El mismo cohen lee su lectura. Y si hay más de un leví, no debe de leer un leví detrás de otro leví. No sea que la persona diga, ese leví que subió es pasul. Es inválido. Halajá kaf 20. כיצד צריך הקריאה בתורה עם התפילה? כל יום שיש בו תפילה מוסף, אחר שיגמור שליח הציבור תפילת שחרית, אומר קדיש ומוציא ספר תורה וקורא לאחד מן הציבור ועולין וקוראים בתורה. Okay. ¿Cuál es el orden de la lectura de la Torah? Primero se hace la tefilá, shahrit, luego de que se termina la tefilá, el shahrit, se dice Kadish, el Kadish tit kabal, y luego se saca la Torah, y luego se llama a la persona la Torah. Que Shegomerin Mehazir Sefer Torah cuando hayan terminado, se vuelve la Torah a su lugar, al Ejal, o Omer Kadish, se dice Kadish, Mitpalelim Tefilat Musaf, se dice la Tefila Musaf. Claro, porque solamente en los días cuando se dice Musaf, se saca Torah. Luego que se entra la Torah, se dice Musaf. Weyamim Sheyesh Bahen Maftir Musaf. Nehagul Omar Kadish Kodem Shiale Hamaftir. En los días cuando hay un maftir en Musaf, se acostumbra a decir Kadish antes que suba el maftir. Oyesh me como Nehagul Omar Kadish Ahar Maftir. Y hay lugares donde la costumbre es decir el Kadish después del maftir. Esa es nuestra costumbre. הלכה כ"א 21 במנחה של שבת ביום הכיפורים אחר שיגמור שליח הציבור תהילה לדוד וסדר היום אומר קדיש ומוציא ספר תורה וקוראים בו מחזירו ואומר קדיש ומתפללים מנחה. En minja de Shabbat y en Yom HaKippurim, después que Shaliach Tzibur haya dicho Tehillah le David, que es el Salmo 145, Seder Hayom y el orden del día, Omer Kadish, se dice Kadish, y luego se saca el Sefer Torah y después se regresa al Sefer Torah, se dice Kadish y luego se hace la tefilá de Minha. Eso es un cambio a Shahrit. וכן בתעניות שקוראים במנחה ואחר כך אומר קדיש ומתפללים תפילת מנחה. También en los días de ayuno se lee Minha y luego se dice Kadish y luego se hace la tefilá de Minha. Abal Yom Tov, pero
Por otro lado, el día de Yom Tov, día festivo, lo nahgu likrot minja, no se lee Torah en minja. O sea, Shabbat, Yom Kippurim y ayunos. Son los días que nosotros leemos Torah en minja. Ahora bien, supongamos que no hubo minyan en Shahrit, un segundo o quinto Shabbat, no hubo minyan. ¿Qué se hace en ese caso? Si el minyan se reúne en minja en la tarde de ese día, se saca la Torah y se lee la Torah ahí. ¿Por qué? Para cumplir la costumbre de Ezra, la costumbre de Moshe Rabbenu, como hemos leído en la primera halajá, que no pasen más de 3 días sin leer la Torah en congregación, o sea, en público, besibur. Me acuerdo varias veces yo vi esa costumbre en la sinagoga de los marroquíes con el Jajam Ben Arrosh, Mori o Rabbi Ben Arrosh, Allahu Shalom. Él, cuando no había minyan, el Shaharit, sacaba la Torah en la tarde para que no pasara más de 3 días sin escuchar la Torah. Halajá Kaf Bet 22. Weyom Shein Bo Musaf. Y un día que no hay Musaf. Shek que Shegomer Tefila Shahrit Omer Kadish. Desde que termina la Tefila Shahrit se dice Kadish. Umosi Sefer Torah Wekorin Bo Mahaziro Omer Kadish. Y se saca Sefer Torah y se dice y se lee y se regresa al Sefer Torah o Omer Kadish, se dice Kadish, Oharka Homer Tehilá de David, y luego se dice Tehilá de David, Salmo 145. Wesed Hayom Kederech Shomer Bechol Yom Omer Kadish Waham Niftarim. Entonces se termina el servicio como hacemos todos los días. Halajá Kaf Gimel 23. En Korein Behumashin Bebate Genesiot Mishum Kebod Hasibur. En las sinagogas no se debe de leer el Humash en lugar de Sefer Torah por causa del honor de la congregación. Ahora, si no hay Sefer Torah en una congregación, no se hace servicio de Torah con Humash. Es lo que está diciendo aquí, esta halajá. Lo que se hace es estudiar la parashá en comunidad, en congregación, y ya, no hay servicio de Torah. Wen kolalin sefer Torah besibur shelo yatriah alehen lihiot omedin al shigalul. Entonces dice aquí Rambam que el sefer Torah no debe de envolverse de una porción a otra en presencia de la comunidad por causa de la dificultad que le va a causar a la persona, que se van a cansar. Hay que volver a sacar, hay que envolver el rollo y moverlo de un lugar a otro. En los días, hay días cuando se sacan 2 rollos de la Torah, uno para la porción de día, el otro para el maftir. Y hay otros cuando se sacan 3 Sefer Torah. Eso ocurre cuando es Rosh Hodesh, cuando es Shabbat y cuando entonces hay maftir. Entonces, como ocurre para Hanukkah, tenemos Rosh Hodesh, tenemos Shabbat y entonces tenemos el maftir que coincide con Purim, pero con Hanukkah. En ese caso se sacan 3 rollos. Imagínense que uno tendría que mover el rollo cada vez, el Sefer Torah, moverlo de una lectura para otra. Si hay un solo Sefer Torah, se hace porque no hay de otra. Pero si hay otros, entonces deben de prepararse en cada lugar y llamar a esa persona, 3 personas o 2 personas para sacar cada Sefer Torah. Y la última halajá, halajá Kaf Dalet 24. Kol hagolet Sefer Torah golelo במחוז וכשהוא מהדקו בפנים וצריך להעמידו על התפר. Dice, cuando una persona envuelve Sefer Torah, debe de hacerlo desde afuera, luego lo amarra y lo amarra desde adentro. Debe dejar la parte donde está el cocido, lo debe dejar en el centro
para que no se rompa. Luego dice, Makom, Shemosein Sefer Torah, Har Shekorin Bo, Molechin Oto Lebet Aher Leisneo En Hasibur Rashain Laset, Ad Sheyise Sefer Torah, Weilawot Oto, Wehen Ahara Ad Shamakom Shemesnein Oto Bo. Entonces dice, en un lugar donde la Torah se guarda fuera de la sinagoga, a otra habitación donde se guarda la Torah, la congregación no está permitida a salir del lugar hasta que el Sefer Torah no se haya sacado del lugar. Deben de acompañar la Torah al lugar donde se va a guardar. Y así terminamos el capítulo Yod Bet, capítulo 12 de Ilhot Tefilá, las leyes de Tefilá. Nos veremos hasta la próxima vez. Shalom Alechem.